Capítulo 16. Intimidad. ¿Quieres que haya intimidad en esta relación o no?, dijo finalmente ella en forma abrupta. Claro, él le respondió. ¿Qué es eso? Anónimo. Durante mis viajes por todo el país, dando conferencias a grupos de personas que están en recuperación, he hecho algunas encuestas informales. He preguntado cuánta gente está llevando a cabo perfectamente su recuperación. He preguntado cuántas tienen una relación perfecta. He hecho también otra pregunta. ¿Cuántos de ustedes tuvieron en sus familias el ejemplo o modelo de intimidad y cercanía? De un público de entre 200 y 900 personas, rara vez levantan la mano más de 2 o 3 personas para contestar sí a esa pregunta. Nadie responde que sí a la primera de ellas. Alrededor de 2 personas entre 1500 contestan afirmativamente a la segunda, aunque no he entrevistado a sus cónyuges. Unos cuantos entre nosotros hemos sido lo suficientemente afortunados y hemos visto qué es la intimidad. La mayoría hemos vivido dentro de familias donde la intimidad y la cercanía no existían. Conductas tales como ser controlador, cuidar obsesivamente de los demás, la deshonestidad y a veces los problemas más dolorosos del abuso pueden haber hecho imposible la intimidad y la cercanía. Las reglas: no confíes, no te acerques a los demás, no hables acerca de tus sentimientos, no seas vulnerable, pueden haber hecho muy improbable que se dieran la intimidad y la cercanía, pero poco sabemos lo que son o cómo se sienten esos conceptos. Mi amigo Chad anunció su compromiso matrimonial a un grupo de amigos. Más tarde, esa misma noche, le preguntó a Verónica, una de sus amigas, si ella y su novio tenían intenciones de casarse. No, dijo Verónica, no tenemos planes. Chad la miró. Tu novio sería un tonto si no se casara contigo, le dijo. Lo que tú no entiendes, dijo Verónica, es que si no fuera un tonto, no tendría yo una relación con él. Tengo una limitada capacidad para intimar, y cualquiera que desee una relación cálida y amorosa no tiene nada que hacer conmigo. El comentario de Verónica expresa un problema que es común a muchos de nosotros. La mayoría queremos tener intimidad y cercanía, pero poco sabemos lo que son en verdad o cómo se sienten esos conceptos. Y a muy pocos nos enseñaron cómo tener esas dos cosas. A la mayoría de nosotros nos enseñaron cómo no tener intimidad ni cercanía. Yo solía pensar que la palabra intimidad era parte de la jerga que se utilizaba en los círculos terapéuticos. No entendía la intimidad porque nunca la había experimentado. ¿Cómo se daba? ¿Cómo era y qué se sentía? Me preguntaba si la intimidad tendría algo que ver con el sexo. Luego decidí que significaba quedarse toda la noche despiertos compartiendo sentimientos, su sentimiento de culpa y mi ira. Una vez, estando con un grupo de gente, sentí un vínculo poderoso y universal con este. Sucedió mientras una persona estaba hablando y yo estaba escuchando. Me asustó porque me sentí fuera de control. Me pregunté si eso sería la intimidad. Traté de averiguar si la intimidad era la misma cosa que John Powell había llamado comunicación cumbre en su libro ¿Por qué temo decirte quién soy yo? La intimidad y la cercanía me parecían misteriosas y esquivas, y sin embargo anhelaba ambas. Recuerdo una vez que iba en el coche con una amiga. Íbamos de camino a una venta de garage. Me di cuenta de que nunca había bajado suficientemente la guardia con ella, ni con nadie más, para experimentar cercanía. Recuerdo estar acostada en mi cama en la noche junto a mi ex esposo, anhelando tener con él una conexión emocional y espiritual, sin tener ni la más nebulosa noción de cómo lograrlo. En los años que han transcurrido, desde que empecé a recuperarme de la codependencia y de temas concernientes al síndrome del niño adulto, he tenido más momentos de intimidad y cercanía que los que tuve en toda mi vida antes de que comenzara mi recuperación. He culpado a los demás, me he quejado por no tener cercanía con nadie y me he preguntado si alguna vez la tendría. Pero cuando seriamente me propuse tener relaciones donde hubiera intimidad y cercanía, y combiné ese propósito con la recuperación, empecé a tener relaciones con intimidad. Alguien tiene todavía que decirme todo lo que he querido saber acerca de la intimidad, pero esto es lo que he aprendido. Para lograr intimidad. La cercanía se da cuando nuestros límites se suavizan y tocan las fronteras de otro. La cercanía nos da una bella sensación.
es una experiencia cómoda, relajada. Podemos tener muchas horas y días de cercanía si nos permitimos a nosotros mismos hacerlo y tenemos a alguien con quien hacerlo. La cercanía es algo sobre lo que tenemos control. Creo que tiene mucho que ver con las actitudes, de preocupación por los demás, de honestidad, de ser abiertos, estar dispuestos, de seguridad y de disponibilidad. La cercanía se puede fomentar, desarrollar y mantener. También podemos fundir nuestra energía y suavizar nuestros límites con objetos inanimados, un anillo de brillantes, nuestro trabajo, una mascota. A veces eso está bien. La clave está en elegir. La intimidad es la gran conexión de energía. Es trascendental. Se rompen nuestras fronteras y nuestras barreras y nos fundimos temporalmente y por lo general en forma momentánea con otro. La intimidad puede ser emocional, mental, sexual, espiritual o una estimulante y misteriosa combinación de ellas. Aunque a la intimidad no se le puede examinar, pesar ni comparar, las experiencias más profundas son conexiones de energía multidimensionales. La intimidad es una conexión tan poderosa que no puede darse en forma sostenida. Es un regalo, un queridísimo huésped que llega y parte inesperadamente y cuando le viene en gana. En el momento en que nos percatamos de que ahí está, desaparece. La cercanía y la intimidad son como la felicidad. Son difíciles de describir, o las tenemos o no las tenemos. Sabemos cuándo las tenemos y cuándo carecemos de ellas. La cercanía y la intimidad ocurren cuando y donde menos las esperamos. No se les puede fabricar, forzar ni comprar. Vienen como subproductos al vivir de cierta manera. A esa manera se le llama recuperación, y es cuidar de nosotros mismos y amarnos. La recuperación nos pone al alcance de estas actividades, incrementa nuestra capacidad para experimentar intimidad y cercanía. La intimidad comienza cuando la programación individual, por lo general instintiva, se vuelve más intensa, y tanto los patrones sociales como otras restricciones y motivos ulteriores comienzan a ceder, escribe Eric Berne en Los juegos que juega la gente. Podemos tener momentos de cercanía o de intimidad, y podemos tener relaciones en las cuales hay cercanía e intimidad, relaciones que tienen un tono general de intimidad. La cercanía y la intimidad se pueden ver al mirar a dos personas sentadas, hablando, tomando café, a tres personas que conversan de sobremesa, a dos personas que están cocinando la cena juntas o que están pintando la habitación, a dos personas pescando, a una persona rezando, a una pareja bailando o a dos personas en silencio tomadas de la mano mientras van en el coche o miran el ocaso. Estas actividades no son necesariamente actos de intimidad y cercanía, pero pueden serlo. Lo mismo con el sexo. Para que exista cercanía, ambas personas deben querer que así sea. Necesitamos estar presentes y disponibles para que haya cercanía. Tenemos que desearla y estar dispuestos a tenerla. Tenemos que deshacernos de los fingimientos y el miedo y despojarnos de los juegos y de las artimañas protectoras. La intimidad y la cercanía pueden implicar hacer algo juntos o simplemente estar juntos, pero el estar es de suma importancia. También lo es el querer estar juntos. Tenemos que pasar tiempo juntos para lograr tenerlas. Luego, bajamos un rato la guardia, suavizamos nuestras fronteras, la línea divisoria que nos distingue y nos separa de la otra persona, y nos sometemos, lo cual no es en sí mismo una tarea menor, a la relación, el uno al otro y al momento. Nos volvemos vulnerables. Para hacer esta proeza de dejarnos fluir en nuestras relaciones, necesitamos tener límites sanos, necesitamos sentirnos suficientemente seguros, fuertes y apoyados para ser capaces de someternos. Necesitamos saber que podemos bajar la guardia. Nuestros límites necesitan ser sanos y firmes, antes de que podamos elegir en dónde y con quién los vamos a suavizar. Para fundirnos momentáneamente con otra persona en la experiencia que llamamos intimidad, debemos ser capaces de poder separarnos de nuevo. De otro modo, no es intimidad y cercanía, es fusión y dependencia. Necesitamos tener un sentido sano de uno mismo para que podamos contar con que cuidaremos de nosotros mismos. La otra persona necesita saber que abandonaremos su territorio cuando sea apropiado hacerlo. Ambas personas necesitan la confirmación de que cuando fundamos nuestros territorios no sucederá ninguna invasión, vergüenza, humillación, violación
ni una instancia excesiva. Pues para que esa deliciosa, exuberante y amorosa criatura que hay dentro de cada uno de nosotros salga y juegue y muestre su bello rostro en momentos de intimidad y de cercanía, en primer lugar, hay que encontrar a esa criatura. En segundo lugar, ella debe saber que si sale a jugar será protegida, valorada, querida y cuidada. Que la criatura que está en nuestro interior deba sentirse así no es optativo, es esencial y un prerequisito para que se dé la intimidad. Barreras para la intimidad. Para tener intimidad o cercanía necesitamos dejar ir momentáneamente nuestra necesidad de controlar. El controlar y el cuidar obsesivamente de los demás impiden la intimidad y la cercanía. Son sustitutos de la cercanía y barreras en contra de ella. No podemos acercarnos a alguien si estamos tratando de controlarlo o de cuidar de él o de ella. Controlar y cuidar son maneras de aproximarse a la gente. No son tan satisfactorias como la cercanía y la intimidad, pero para algunos de nosotros son las únicas formas que aprendimos de conectarnos con los demás. Otras conductas pueden convertirse en sustitutos de la intimidad: el chisme, culpar al prójimo, castigar a los demás, estar picando pleito, juzgar a los otros y la autocompasión. Estas son artimañas protectoras, pero no son intimidad ni cercanía. Estar obsesionados con el pasado, el futuro o el presente impedirán la cercanía porque estar obsesionados nos impide estar presentes. Los asuntos inconclusos, la ira no resuelta, los bloqueos hacia nuestro pasado y por tanto lo que nos bloquea para llegar a nosotros mismos impiden la intimidad. Si no hemos perseverado realmente en nuestro trabajo de tipo histórico, si nuestros antiguos mensajes nos están manejando, seremos incapaces de lograr intimidad y cercanía. Si no hemos acabado nuestro proceso de duelo y aceptado al fin nuestras circunstancias actuales y a la gente que está dentro de esas circunstancias presentes, seremos incapaces de estar lo suficientemente presentes para lograr intimidad y cercanía. La ira y los resentimientos no resueltos, ya sea para con la persona con quien nos encontramos o para con la gente de otras épocas de nuestra vida que esa persona represente, pueden bloquear la intimidad y la cercanía. La mayor parte de mi vida he sido victimada por los hombres, dice Jane. Varios años después de haber iniciado mi recuperación, cuando traté de establecer una relación sana, me percaté de qué tan enojada estaba con los hombres. Nunca había lidiado con la cantidad de rabia que tenía hacia los hombres que me habían maltratado. Racionalicé mi ira, la negué, pero ahí estaba. Por supuesto que estaba, pero no la había reconocido ni la había aceptado. En vez de ello, había empleado mi ira para castigar al hombre que en ese momento tenía y para probar que todos los hombres eran perversos. Una de las maneras en que castigaba a los hombres era no permitiéndoles tener cercanía conmigo. Otro obstáculo que prohíbe la intimidad y la cercanía es esperar que la intimidad y la cercanía se den con personas que son incapaces de tener ninguna de las dos. Esto nos lleva de vuelta al factor de disponibilidad o de no disponibilidad en las relaciones. Las adicciones activas, los asuntos históricos o actuales serios no resueltos, el abuso y las mentiras prohíben absolutamente la intimidad y la cercanía. La intimidad no se dará con personas que tienen estos problemas o que tienen relaciones con este tipo de asuntos. Podremos esperar hasta que el cielo se ponga púrpura, pero no seremos capaces de tener cercanía o intimidad con alguien que sea un adicto activo, con alguien que creamos que nos está mintiendo o con alguien que tememos nos pueda herir verbal, física o emocionalmente. Alguien que sea abusivo, mentiroso o que lleve a la práctica su adicción no es capaz en ese momento de la honestidad y el ceder, de la aceptación, la autorresponsabilidad, la apertura y el desenmascaramiento necesarios para que se den la intimidad y la cercanía. Estas personas no están presentes en sí mismas y no estarán presentes para tener una relación, y sabremos, muy en nuestro interior, que no es seguro para nosotros que nos sometamos y seamos vulnerables. Nuestro territorio está en riesgo, en un alto riesgo de ser invadido y atacado. La vergüenza puede impedir la intimidad. Si no está bien que seamos quienes somos, no nos mostraremos ni nos desenmascararemos frente a otro. La intimidad y la cercanía requieren de la autoaceptación.
Necesitamos tener intimidad para con nosotros mismos antes de que podamos intimar con otro. La diferencia entre la intimidad y los juegos que jugamos como sustituto de la misma pueden describirse de la siguiente manera. Es un juego cuando te castigo porque estoy enojado contigo. Es intimidad cuando te digo que estoy sentido, enojado y que deseo castigarte. Pero es intimidad solo si mi tono de voz es suave y si asumo la responsabilidad por mis sentimientos y mis conductas. Es intimidad si estoy dispuesto a ser vulnerable y si confío en que a ti te importa cómo me siento. La verdadera intimidad. En Para marcharse del bosque encantado, el sendero de la adicción a la intimidad en las relaciones, las autoras Stephanie Covington y Liana Beckett nos proporcionan 3 factores más que son esenciales para la intimidad en las relaciones. La relación debe ser mutua. Eso significa que las 2 personas son libres tanto de quedarse como de irse y que ambas están en ese momento en la relación porque así lo quieren, no porque necesiten estarlo o porque tengan que estarlo. Debe existir una empatía recíproca. Esto significa que ambas personas están dispuestas a tratar de entender los sentimientos de la otra y a preocuparse por ellos. De nuevo, para estar dispuestos a entrar en el mundo emocional del otro con una actitud solícita, debemos sentirnos seguros para hacerlo. Debe existir un equilibrio de poder. Esto significa que debe haber una igualdad de poder entre la gente para poder lograr la intimidad. Esta igualdad nunca es un equilibrio perfecto, pero los platos de la balanza no deben estar demasiado inclinados hacia ninguno de los 2 lados. Otra parte importante de la intimidad y la cercanía es la capacidad para distanciarnos, para regresar a nosotros mismos y a nuestras vidas después de haber tenido cercanía. La intimidad y la cercanía son estados alterados de conciencia y de energía. Son estados alterados de los límites donde estos se suavizan. Luego de que hemos tenido intimidad o cercanía, necesitamos restaurar nuestros límites y nuestra energía a condiciones normales, sanas, intactas. Necesitamos cerrar los boquetes en nuestras fronteras y restaurarnos a un estado de integridad y de individualidad. La gente no puede mantener estados permanentes de intimidad y de cercanía. Eso no es deseable y probablemente nos impediría hacer cualquier otra cosa. Necesitamos recuperar nuestro equilibrio y nuestro yo. La necesidad de distanciarnos después de periodos de cercanía es instintiva y sana. Las mejores maneras de lograr el distanciamiento no son instintivas. Muchos de nosotros lo sabemos todo sobre las conductas de distanciamiento. Son las mismas conductas que hemos usado como sustitutos de la intimidad. Son las mismas conductas que bloquean la intimidad y la previenen. Para distanciarnos podemos recurrir a picar pleito, a buscar culpa en el otro, a aislarnos o a cualquier otra conducta que afecta la intimidad. Si aleja a alguien, nos protege, construye una barricada o de alguna otra manera crea distancia. Es una conducta de distanciamiento. Para aquellos de nosotros que tenemos una capacidad limitada para la intimidad, algo de cercanía o de intimidad nos puede empujar a emplear conductas distanciadoras. Una opción a estas conductas es aprender a aceptar nuestra necesidad de distanciamiento después de la cercanía y elegir cómo nos gustaría hacerlo. A menudo, un simple cierre de nuestra energía y el retorno a nuestra vida y actividades normales es suficiente. Entre más comprensivos seamos para con nosotros mismos, más fácil nos resultará manejar tanto la fusión como el resurgimiento, que son parte de la intimidad y de la cercanía. Las relaciones que tienen una calidad de intimidad y cercanía requieren de un yo fuerte y cultivado por parte de ambas personas involucradas. También son necesarios el respeto mutuo y la autoconciencia. Necesitamos ser capaces de decir lo que nos lastima, lo que nos hace sentir bien y lo que necesitamos. Lo mismo en cuanto a la otra persona. Merecemos tener relaciones de intimidad y cercanía. Nuestra capacidad para la intimidad y la cercanía se incrementará a medida que avancemos en nuestra recuperación. Necesitamos ir lenta y suavemente a medida que vamos aprendiendo el arte del sometimiento condicional. Someternos por un tiempo, someternos con ciertos límites, someternos con personas seguras y someternos con el convencimiento de que retornaremos como una persona íntegra. Una vez que aprendemos a amarnos a nosotros mismos, podemos aprender a amar y a ser amados dentro de nuestras relaciones de formas nuevas y emocionantes. A menudo, el reto más grande no es el aprender a amar a los demás, es aprender a dejar que ellos nos amen.
La intimidad y la cercanía pueden implicar un esfuerzo, pero vale la pena que lo hagamos. Ustedes han aprendido a aceptar la impotencia, han encontrado un poder superior, están aprendiendo acerca de su propio poder. Ahora pueden aprender a compartir el poder. Actividad 1. ¿Cómo te parecería adecuado tener intimidad y cercanía en tu vida y en tus relaciones? 2. ¿Cuáles son tus patrones de distanciamiento? ¿Molestar al otro? ¿Encontrar culpa en él? ¿Terminar con la relación? ¿Sentir ira? ¿Empezar a controlarlo? ¿Imbuirte en el trabajo? ¿De qué otras maneras más positivas podrías restablecer tus límites después de periodos de intimidad?